Bueno, estamos viendo en las últimas semanas acerca de la oración. Hemos visto que en la Escritura no hay ninguna postura más adecuada que otra para orar. Podemos orar de cualquier manera, de rodillas, de pie, con las manos levantadas, de cualquier forma. Hemos visto también que podemos orar a cualquier hora del día. La palabra de Dios tampoco nos enseña que hay una hora santa, digamos, para orar. No, podemos orar a cualquier hora de la mañana o de la noche. Y la palabra de Dios también nos enseña que tampoco hay un lugar especial, concreto, más santo que otro para orar. Podemos orar en el mar, podemos orar en la casa, podemos orar debajo de un árbol, podemos orar sentados, podemos orar de cualquier manera, en cualquier sitio. Podemos orar. Eso es lo que hemos visto en cuanto a la oración. Y también hemos visto, vimos algunos de los requisitos para orar. Y hace 2 semanas estuvimos viendo que tenemos que tener conciencia de nuestra necesidad. Si no tenemos conciencia de nuestra necesidad, ¿para qué vamos a orar? ¿A quién vamos a ir? Tenemos que tener conciencia de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestras limitaciones y nuestra dependencia absoluta de Él. Si no somos conscientes de eso, es inútil que hablemos con el Señor. También tenemos que tener, y vimos claramente también que se debe hacer en el nombre de Cristo. La oración siempre se debe presentar en el nombre de Jesús, y vimos el motivo. Y la semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo también que otra de las cualidades que hay, los requisitos para orar, es que tenemos que orar en fe. Porque si no tenemos fe, ¿para qué vamos a orar? Si yo digo, no le voy a pedir nada a mi padre, porque mi padre nunca me va a dar nada, ¿para qué voy a mi padre? Por lo tanto, si yo voy a Dios, tengo que confiar en que Dios me va a dar lo mejor, y para eso tengo que ejercitar la fe. Entonces tenemos que ir al Señor, tenemos que orar con fe. Y otro de los requisitos espirituales para orar, lo hemos hablado ahora, que desde el principio lo hemos hablado, que es la obediencia. La obediencia. Oramos al Señor, hablamos con el Señor en obediencia a su palabra. Mirad lo que dice en 1 Juan, capítulo 3, 1 Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22. 1 Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22. ¿Quién lo quiere leer? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Muy bien, fijaros como aquí el apóstol Juan está diciendo cualquier cosa que pidiéremos y recibiremos, y la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, resumiéndolo, porque le obedecemos, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que Él nos dice en su palabra. Eso se llama obediencia. Es decir, cuando vamos al trono de Dios, cuando vamos a hablar con el Señor, pues una de las cosas que tenemos que tener es cómo voy a hablar yo con alguien que no estoy dispuesto a obedecerle. O sea, cómo voy a ir yo a pedirle consejo, a decirle algo a alguien, cuando yo, esa persona, sé o sea, yo al final voy a hacer lo que yo quiera. O sea, si yo puedo ir a Emiliano y decir, Emiliano, pues enséñame cómo se hace todo esto. Pero si al final yo lo voy a hacer de la manera que a mí me guste, ¿para qué voy a Emiliano? Si al final lo voy a hacer como yo quiero. Pues con el Señor pasa igual. Si yo voy a decir al Señor, voy a hablar con el Señor y al final voy a hacer lo que yo quiera, ¿para qué hablo con Él? Porque realmente cuando hablamos con Él es porque hacemos lo que Él dice. Y eso nos da una libertad a la hora de acercarnos a Él, porque vivimos conforme a su voluntad. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 7, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice, Juan, capítulo 15, versículo 7. ¿Quién lo quiere, por favor? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
Fijaros que está diciendo aquí en este texto, en este capítulo tan importante. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid. Otra vez, esto es lo mismo. Si permanecéis en mí y obedecéis mi palabra, permanecemos en su palabra. Permanecer en su palabra es obedecer su palabra, es vivir conforme a lo que Él nos enseña, es hacer su santa voluntad. Por lo tanto, una vez que el creyente vive y hace e intenta vivir en obediencia a la palabra, no por legalismo, sino por amor, cuando obedecemos al Señor por legalismo, al final nos morimos espiritualmente. El mayor motor que hay para obedecer siempre es el amor, siempre es el amor. Obedecemos a la gente por amor, obedecemos a nuestro cónyuge por amor, obedecemos a las personas que amamos por amor, obedecemos a nuestros padres por amor, obedecemos a Dios por el amor. Es el motor más importante. O sea, es el motor, es lo que realmente cambia la vida. No debemos de obedecer ni por miedo, ni por una tradición, ni por un falso legalismo o ritualismo. Obedecemos siempre por amor, que es la expresión más grande que hay siempre de obediencia. Por amor Jesús fue a la cruz y fue en obediencia, como antes dijo Mari Carmen, pero fue por amor. ¿Ese amor cómo se pudo ver? En obediencia. En obediencia. Por lo tanto, el creyente, cuando obedecemos la palabra, cuando permanecemos en la palabra de Dios, pues podemos pedir lo que creamos oportuno, y el mismo Jesús dice, pedid todo lo que queréis, que será hecho. Estáis aquí, me estáis obedeciendo, ya me preocuparé yo de vosotros. Ya me preocuparé yo de vosotros de lo que estáis pidiendo y de lo que me estáis diciendo. Pero es una condición sine qua non, es una condición que tenemos que tener muy claro. Obedecemos al Señor porque lo obedecemos, oramos porque lo obedecemos, no somos hipócritas, no somos falsos, no vamos por libre, sino que realmente intentamos en nuestra vida cotidiana obedecer al Señor. Hay un texto en Deuteronomio muy interesante, Deuteronomio capítulo 1, versículo 41 al 45, que nos habla de esto. Deuteronomio capítulo 1, versículo 41 al 45. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Deuteronomio 1, del 41 al 45. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleáis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Jomar. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Muy bien. ¿Qué aprendemos de este texto? El pueblo de Israel es obediente. El pueblo de Israel es obediente. Si Dios te dice que no vayas y vas, atenta a las consecuencias. Ellos fueron con la altivez y la prepotencia de que iban a pelear y que iban a ganar. Y le dijo Moisés, no vayáis porque Jehová no está con vosotros. Y no obedecieron y fueron derrotados. Y después volvieron al Señor llorando. Porque el Señor no los escuchó. Esto es un ejemplo de lo que es una oración que se ve claramente que no es una oración llena de obediencia. Aquí es una actitud que no es una llena de obediencia. Fijaros que aquí, si vemos los textos anteriores, los versículos anteriores, aquí está en juego y se ve cómo al final, cuando mandan los 12 espías, pues para explorar la tierra prometida, al final hay solamente dos, Josué y Caleb, que dicen vamos a entrar en la tierra prometida, que estos son gigantes, que no son gigantes ni mucho menos, estos lo vamos a comer con papas fritas. Bueno, esa es la versión de Pedro Adorno.
Y los otros 10 dicen, no, que hay gigantes, que esto es una tierra, y al final no entran. Al final todo el pueblo tiene miedo y no prestan atención a lo que Josué y Caleb le habían dicho y lo que el propio Señor le había dicho, que entrasen. Eso propicia esto. Y fijaros que ahora se llevan durante 40 años dando vueltas en el desierto, una generación entera muere, y los que van a entrar en la tierra prometida son los hijos de los que han muerto, que han visto la desobediencia de sus padres. Y aquí está diciendo entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová. Nosotros es como diciendo, lo hemos hecho mal. Moisés nos ha dicho en el nombre de Dios que lo hemos hecho mal. Vamos a arreglar el tema. Vamos a arreglar el tema. ¿Y cómo vamos a arreglar el tema? Hemos dicho que no, pero vamos a ir a pelear con ellos. Eso es lo que está en fondo. Es como si quieren deshacer el tuerto en el que se han metido. La desobediencia la quieren hacer con sus propios medios. No, pues vamos a hacerlo. Cuando el Señor ya le dice, no subáis ni peleáis, pues no estoy entre vosotros, me habéis desobedecido. Ahora no vayáis a querer, esto va a pasar su tiempo y va a haber sus consecuencias. Siempre hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Algunas veces se ven de una forma más clara, otras veces hay que esperar un poquito de tiempo, pero siempre hay consecuencias cuando se desobedece a Dios. Y aquí lo hubo. Sin embargo, ellos no prestaron atención y pelearon, llegaron a pelear y le dieron una paliza. Salieron a vuestro encuentro el amorreo que habitaban en aquel y os persiguieron como hacen las avispas y los derrotaron. Y fijaros que dice en el versículo 43, y os saqué que no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Y después, como dice Nuria, después volvieron ya llorando, hay que ver lo que hemos hecho, pero habían desobedecido al Señor y el Señor no les escuchó. Cuando oramos, tenemos que tener en cuenta cómo está el estado de alguien, cómo está el estado de nuestro corazón. Tenemos que tener en cuenta cómo está nuestra vida. Y tenemos que tener en cuenta, ¿obedezco o no obedezco? ¿Soy un creyente consecuente con mi fe? ¿Soy un creyente consecuente con lo que me enseña la palabra? ¿Dios está escuchándome realmente lo que tengo? ¿O hablo con Dios y enseguida, a los 2 minutos de hablar con Dios, estoy desobedeciendo un mandato? Yo, por ejemplo, puedo decir, Señor, ayúdame, imaginaros, ¿no? Señor, ayúdame a vivir santamente. Esa es una buena oración. Esa es una oración bíblica por otro costado. Señor, ayúdame a vivir. Esa es una oración que a Dios le agrada cuando vivimos en santidad y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir en santidad. Ahora, imaginaros que yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a vivir en santidad, y sin embargo, 5 minutos antes, yo he estado con una mujer que no es mi esposa. ¿El Señor me va a escuchar esa oración? Es imposible que el Señor escuche esa oración. Es imposible que yo le pida vivir en santidad cuando yo he adulterado y cuando yo estoy pecando. O que yo le pida al Señor, Señor, ayúdame a ser un hombre justo, que esa es una buena oración, esa es una oración bíblica, es una oración perfecta, ayúdame a ser justo, cuando a lo mejor resulta que en mi trabajo me he llevado cosas, o estoy entrando el último, o pierdo el tiempo, ¿el Señor va a escuchar eso? Es imposible que el Señor lo escuche, evidentemente, pero no va a prestar atención a eso. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pidiéndole a Él no va en consonancia con lo que estoy viviendo. Por lo tanto, a veces te quedas muy sorprendido de ciertas oraciones que tú sabes que esas personas al menos están viviendo en pecado y tienen unas maneras de orar y de hablar. Y dices, pero si tú estás viviendo en pecado, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes decir que no vas a ser santo cuando tú estás haciendo algo que no es agradable a Dios? Lo que tienes que hacer es, Señor, perdóname, vengo a ti humillado, ayúdame a cambiar mi actitud. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero a veces, como los seres humanos y los creyentes somos tan así, pues como si no fuese importante, y lo es tremendamente, por lo que se pregunta Israel en este episodio de este texto que hemos leído, es tremendamente importante que seamos consecuentes con lo que pedimos, y no podemos pedir al Señor si no somos obedientes a lo que Él nos dice. Antes comentaste que
debemos temer a Dios para ser obedientes y no porque nos castigue. Pero yo siempre, Pedro, he escuchado que el amor y el temor de Dios van a un 50%. Porque si yo amo mucho al Señor y no tengo temor de Él, quizás esto me lleve a deslizarme. Porque lo amo mucho. Sin embargo, yo creo que el cristiano, el Hijo de Dios, que ama a Dios y que tiene temor de Él, como hemos visto ahí, sabiendo que después, aunque llores, no te va a escuchar porque lo has hecho mal adredes o porque no le has obedecido. Ahí va el amor a Dios y el temor de Dios, que es lo que hace la obediencia, ¿no? Sí, lo que pasa, yo estoy de acuerdo, Ricardo, totalmente. Lo que pasa es que hay personas que tienen temor de Dios. El hecho de tener temor de Dios no significa que uno ame a Dios. Yo he conocido, y supongo que todos hemos conocido personas que dicen que tienen temor a Dios y viven como les da la gana. Hay personas que son paranoicas del temor. Y personas que están todo el tiempo con el temor que Dios va a venir, que va a castigar, Dios. Ese temor es un temor que produce desasosiego y produce malestar. Y realmente no es un temor sano. Pero la persona que ama al Señor, esa persona siempre va a tener respeto y temor a Dios. Siempre. La persona, por definición, cuando tú amas a una persona, tú buscas lo mejor de esa persona y tú buscas no hacer daño a esa persona. Y tú buscas agradarle, amarlo, quererlo. Entonces, cuando una persona ama al Señor, esa persona es el primero que va a tener el temor reverente. El temor de Dios, el temor que no es un temor paranoico o legalista, como he dicho antes, sino que es un temor que procede del amor. Ese temor es el mejor de todos. Porque el amor, el verdadero amor, siempre produce el temor santo de Dios. Y una persona que ama al Señor siempre va a intentar hacer lo correcto. Si yo digo que yo amo mucho a mi esposa y le pego o le engaño, yo no estoy realmente... yo digo una cosa, pero es totalmente contrario a lo que hago. Si yo amo a mi esposa, tengo que respetar a mi esposa en todos los sentidos. En eso, en cuidado, en tener cuidado. ¿Por qué? Porque amo. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor, hay ese componente también de cercanía y de temor de Dios, en el mejor sentido, que nos ayuda a deleitarnos. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que el temor lo entendemos malamente. A mí me enseñaron cuando conocí la fe que el temor es temer hacer daño, porque si yo amo a mi padre, yo no puedo hacer una cosa sabiendo que le voy a hacer daño. Es el amor reverente, porque le dices temor y parece que está esperando darte el palo. Y el Señor no, lo primero que sabemos de Él es que Él disciplina, pero con amor, no hace daño. Es para corregirte, porque si fuera malo, a ese había que temer. Pero al Señor hay que temerle. Temerle en el sentido de que como te ponga o te quita de momento, pero el Señor, en el sentido, a nivel nuestro, el temor es ese, amor reverente. Yo no voy a hacer algo que le va a doler a mi padre. Sí, cuando amamos al Señor, le tenemos de forma así, de esta forma. Y también, mira, yo he conocido, y alguna vez creo que lo he comentado, yo he conocido un chico, en la iglesia en Utrera, llegó a ser diácono, hoy día está divorciado y está fuera de la iglesia. Pero era un hombre muy bajo y un hombre muy bueno. Y este chico, su padre le pegaba de niño. Le pegaba de niño, su padre siempre llegaba borracho y le pegaba. A su madre también le pegaba. Cuando él fue creciendo, pues cogió el mismo camino, algo que muchas veces se repite, cogió el mismo camino del padre, empezó a emborracharse, empezó a dar la vida, hasta que ya conoció a su futura esposa, fueron novios, se casaron, se convirtieron y fue algo precioso. Y durante años fue un matrimonio que estuvo sirviendo del Señor, hubo una serie de problemas del matrimonio y no pudieron solucionarlo.
Este chico me contaba a mí, yo he tenido muchísimas consejerías con él, porque tenía tanto daño con las cosas, con lo que su padre le hacía cuando era niño, que él me llegó a decir que cuando escuchaba la llave de su padre en la puerta, se metía debajo de la cama y se hacía pipí. Se orinaba del miedo que le tenía a su padre. Y esto a veces, en llevándolo a personas que vienen a creyentes, he escuchado más o menos lo mismo. Es que Dios es un Dios de temor. Dios es un Dios de temor. Efectivamente, tenemos que acercarnos a Él quitando los zapatos, porque el lugar donde está Dios es un lugar santo. Y tenemos que tener una actitud de reverencia ante el Señor. Y si no tenemos una actitud de reverencia ante el Señor, Dios hará así. Y dirá, está bien, ¿no? ¿Te asustado, Corillo? Estarás y nos pondrá, porque Él disciplina al que ama. Él disciplina al que ama. Y ya era lo adecuado. Pero ese miedo paranoico, como tenía este muchacho, no lo podemos tener los creyentes, ni mucho menos, porque Dios es un Dios de amor. Ahora bien, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso y también es un Dios de ira. No se nos olvide que Dios cuando golpea. Y cuando Dios dice hasta aquí no he llegado, hasta aquí no he llegado. Es un temor reverente de respeto. De respeto, sí. Es lo que yo veo, ¿no? El temor que viene de Dios. Yo tengo mucho temor de Dios, ¿no? Es un temor reverente de respeto de ser, de no hacer lo que Él dice. Sí. Ese temor, el autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, del Dios viviente. Y es verdad. Y es que se lo pregunten a la gente que desgraciadamente va al infierno. Ese temor, a veces, como he dicho antes, Dios está aquí, yo estoy y nosotros estamos aquí. Dios es el creador. Y tratamos a Dios con una confianza como eso, coleguilla, ¿qué pasa, Dios? Estamos aquí. Como si eso fuese, Dios es Dios. Y no podemos tratarlo como si fuésemos compadres. Él es mi padre y soy su hijo. Y los que lo conocemos somos, pero como padre lo respetamos, evidentemente. Lo queremos y no pretendemos, ni podemos pretender nunca ser colegas. O otra, porque es Dios. Y nosotros no somos criaturas porque lo hemos conocido, pero nos ha hecho ser hijos de Dios por la sangre preciosa de Cristo. Por lo tanto, quiero, hermanos y hermanas, que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de orar, a la hora de pedir, a la hora de hablar con el Señor, de adorarlo, es que vivamos en obediencia. Si no, ¿qué clase de oración es? ¿Y qué clase de oración? Señor, qué bueno eres cuando yo hago lo que me da la gana. O Señor, ayúdame a ser santo, y como el ejemplo que he puesto antes. O Señor, ayúdame a ser un miembro fiel de tu iglesia, y resulta que a lo mejor vengo una vez al año. ¿Cómo puedo hacer esa oración de ser un miembro fiel de la iglesia cuando vengo? Entonces hay que tener cuidado con las cosas que le decimos al Señor, porque tenemos que hacerlo en obediencia a su palabra. Otra de las cosas que vemos en la Escritura, conforme a los requisitos que tenemos que tener para orar, es algo muy evidente, pero déjame que lo recuerde, porque a veces es importante recordar las cosas. Mira lo que dice el Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Quiero que leer. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjate lo que está diciendo aquí el salmista. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, es decir, me pongo a mirarme a mí mismo, me analizo a mí mismo, me examino a mí mismo, qué cosa más difícil es examinarse a uno mismo, el Señor no me habría escuchado, porque si yo mismo veo lo malo que hay, ¿cómo me va a escuchar el Señor? Una de las cosas que va unido a lo que hemos dicho antes en cuanto a la audiencia, es que ¿cómo podemos orar al Señor en pecado? Viviendo en pecado, que es lo que está diciendo aquí el salmista.
¿Cómo podemos orar al Señor viviendo en pecado? Es decir, actuando en pecado y estando continuamente en la tierra del pecado. ¿Cómo podemos orar al Señor viviendo en pecado? En Isaías, en el capítulo 59, Isaías, capítulo 59, versículo 1 al 2, leemos. Isaías 59, versículo 1 y 2. Quiero que yo lea. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, estamos hablando de algo muy importante que va unido a la obediencia. ¿Cómo podemos orar si vivimos en pecado? ¿Significa esto que nunca podemos orar? Porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. No, todos estamos separados de Dios por el pecado. ¿Significa que si somos pecadores, la consecuencia lógica entonces es que nunca podemos orar con Dios? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué significa esto? Porque si nos miramos, sinceramente, si uno se mira hacia adentro y se examina hacia adentro, ¿qué es lo que vemos? Tenemos que pedir perdón. Yo pido todos los días perdón al Señor. Me hago un examen de conciencia de cómo ha ido el día. Y lo primero que, bueno, lo alabo primero y eso, y después le pido perdón. Y después a continuación de pedirle perdón y darle gracias porque sé que me ha perdonado, ya le pido lo que le tengo que pedir. Pero siempre, todos los días me tengo que confesar, porque son cosas o malos pensamientos, o he hablado sin entrar en pecados fuertes, ¿no? Pecados, pero que son pecados, claro está, para el Señor. Y yo me tengo que confesar. O he sido vaga y no he leído ese día lo que tenía que leer, o he hecho una lectura rápida como para callarme la conciencia de que he leído. Y eso el Señor lo ve. Me conoce mejor que nadie. Y tengo que pedir perdón porque no le he sido fiel, sobre todo porque no le soy fiel, como es fiel Él conmigo. ¿Alguien más? Al corazón contrito y humillado es el que le agrada al Señor. No despreciarás tú, efectivamente. Mirad, hay una cosa, si nos podemos mirarnos a cada uno de nosotros, ¿quién de nosotros tiene la capacidad de hablar con Dios? Ninguno, pero no nosotros, ningún ser humano, porque todos somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Pues que gracias al sacrificio de Cristo, Él nos ha permitido entrar y somos hijos suyos. Cuando está aquí hablando de la oración y que Dios oculta, fíjate, y no escucha la oración, es cuando vivimos en pecado sistemáticamente. Es decir, que decimos que somos hijos de Dios, pero vivimos en pecado. No hay lugar al arrepentimiento. El arrepentimiento forma parte vital de nuestra vida como creyente, porque no hay ningún creyente que sea perfecto. Y todos nosotros pecamos, y si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso, como dice 1 Juan. Entonces, todos somos conscientes de nuestro pecado. O deberíamos ser conscientes de nuestro pecado, porque además cuanto más conscientes somos de nuestro pecado, más agradecidos estamos a Dios. Cuanto más conscientes somos de nuestro pecado, más nos alabamos, porque sabemos de dónde nos ha sacado, sabemos del barro y de la oscuridad y de la suciedad que Él nos ha sacado, y cuanto más soy consciente de mi pecado, más consciente soy de su gracia, y de su amor. Entonces, como decía John Newton, bueno, no me acuerdo, que era traficante de esclavos, creo que era John Newton. Sí. John Newton decía, dos cosas sé, que tengo un gran Dios y que soy un gran pecador. Eso es verdad. Dos cosas sé, que tengo un gran Dios y que soy un gran pecador. Ahí está encerrado todo. Entonces, cuando somos conscientes de nuestro pecado, no nos queda otra que tirarnos al suelo y alabarlo, y darle las gracias porque nos permite estar con Él y en Él. Ahora, cuando vivimos en pecado sistemáticamente y nuestra conciencia no nos acusa, ¿cómo voy a hablar con Dios? ¿Cómo? Porque no hay un arrepentimiento.
Cada vez que yo hablo de esto siempre se me viene a la mente, que también os lo he dicho en alguna ocasión, siempre se me viene a la mente aquel pastor que se fue con otra, y yo fui a hablar con él y le dije, pero ¿cómo puedes dejar a tu mujer? ¿No? Y me dijo, en mi cara, me dijo, no, es que no es pecado, porque yo ya no amo a mi mujer. ¿Cómo? Que no es pecado, porque yo ya no amo a mi mujer, yo amo a esta muchacha. Y se fue tranquilamente. Y tú dices, ¿cómo nos podemos engañar de esta por esto puedo contar mi historia, de personas que han vivido en pecado y encima te dicen que eso no, que Dios lo conoce, que Dios sabe, que tenemos esta disposición, nos engañamos, ocultamos los efectos del pecado. Entonces, cuando hablamos con el Señor y le decimos cosas y estamos viviendo en pecado, Dios no va a escuchar esa oración. Dios va a escuchar la oración de un pecador que se arrepiente. Señor, mira, como decía María Carmen antes, Señor, mira, ha pasado esto, Señor, perdóname, que no me siento mal. A veces ni siquiera hay que decirlo, el Señor sabe cómo nos sentimos. A veces no hay que decir, Señor, porque estamos hechos polvo, y estamos avergonzados, lloramos, estamos hechos polvo, y el Señor lo ve, y no hace falta ni Él sabe lo que es nuestro corazón. Pero cuando yo estoy viviendo en pecado, y Señor, y hablo contigo, y hablo incluso públicamente, hablo con el Señor en oración, en voz alta y tal, y estoy viviendo en pecado y no tengo conciencia de pecado, ni me arrepiento de pecado, ¿de verdad que eso el Señor lo va a escuchar? ¿De verdad que eso el Señor? Pues el Señor, con mucha tristeza, pues no lo va a escuchar, porque es imposible. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener cuidado, en cuenta, a la hora de hablar con el Señor, es que tenemos que tener esta actitud, como hemos visto antes, una actitud de obediencia y una actitud de confesar el pecado y no transigir con el pecado. Y si vivimos en pecado, sistemáticamente, yo he conocido a gente en iglesias que han tenido amantes, No es que se haya ido con una, no, han seguido con su esposo o con su esposa, porque los dos conozco. Han seguido con su esposa y sin embargo vivían con su cónyuge y después se veían con el amante una vez a la semana o tal. O sea, y tú dices, pero esto en Torreblanca, en Torreblanca había, cuando Chani empezamos a pastorear allí, había una hermana que yo creo que ninguno de ustedes estaba ahí cuando yo estaba. Había una hermana, entre comillas, que era viuda, y un día, no sé cómo surgió la conversación, me comentó, pero como la que está haciendo un pastel de berenjena, ¿no? O sea, me comentó que ella tenía toda la semana, un día a la semana, tenía relación con un hombre, porque tenía sus necesidades. Y un carnicero, por cierto. El carnicero que lleva a comprar carnicería, el carnicero, el hombre estaba casado, y ella, pues, en fin, una vez a la semana tenían relaciones porque ella tenía necesidad. Y tú dices, pero... Un día que escribí mi memoria, ¿verdad? Un día que escribí, porque vamos, esto de verdad. Y tú dices, y me lo contó como si no... Y yo digo, estoy alucinado. O sea, esta muestra ha venido pecado. Esta muestra va... Iba, no, ella se declaraba, y de hecho iba a las reuniones. O sea, iba a las reuniones, iba allí a Torreblanca, era de Sevilla, pero iba a Torreblanca con su hija. Que la hija también tuvo otro aplico, pero bueno. Con su hija, y esta mujer era cristiana, leía la Biblia ahora, y uno, de verdad que no recuerdo muy bien cómo se originó aquello. Me lo dijo a mí, los dos solos, y claro, yo no pude, yo digo, pero tú no puedes bautizada, y participaba del pan y del vino, la Santa Cena, tuve que disciplinarla. Y tú dices, pero esto no es posible. Entonces, cuando tú oras al Señor, cuando tú hablas con el Señor, ¿de verdad que tú crees que cuando tú estás viviendo una situación así, de un pecado persistente, de verdad que el Señor va a escuchar eso? ¿Alguien se lo cree? El que lo está haciendo. El que lo está haciendo, porque se ha engañado de tal manera. Voy a poner en
por las noches, sobre todo, esas noches que no se puede dormir, Hay en la gente que calla la conciencia. conciencia, No, estás hablando de estas cosas y digo, ¿dónde queda el testimonio de algunas personas Eso que lo veo. dice que es cristiano y que te Eso lo lo dice, veo, el ¿eh? testimonio. Porque resulta que ya ha muerto hace poco un famoso pastor conferencista que de una vez nos lee el libro y de hablar, y yo me maravillaba con este hombre. Y resulta que murió, pero después de que murió salió a flote muchas cosas y le tuvieron que meter la iglesia en su obra, su ministerio. Cuando le meten gente para que estudie, que ya no sé yo cómo... Una auditoría. Exactamente. Y salió a flote que 20 años atrás con el dinero del ministerio pagaba a lo que tenía. Y entonces, como yo digo, un hombre con ese saber, con esa trayectoria y luego su mujer se tuvo que enterar por auditoría de lo que era el marido. ¿Dónde queda el testimonio? ¿Dónde queda la palabra? ¿Dónde queda la vida de esta criatura? ¿Y dónde queda el susodicho este? Como yo digo, ¿qué es? Sí. Yo conozco el caso, y conozco otro también. Ese caso fue un caso muy porque además es un hombre muy reconocido dentro de la obra de Dios, norteamericano, muy reconocido y ha dado mucho experto en apología. O sea, él ha hecho mucho, de hecho tiene un ministerio de apología, de defensa del cristianismo. Y aquí mismo en España pues ha habido un ministerio también, él ayudaba a gente, o sea, un ministerio muy reconocido. Y al cabo, se murió, y cuando murió, pues salió a flote que había estado con varias mujeres, que había estado, en fin. 20 años atrás, que no sí, se sí. Y aquí la familia se ha hecho poco porque los hijos están mal, la mujer está mal, los compañeros del ministerio están mal. Una persona que ha hecho mucho, al final se va a quedar, se va a quedar reducido a eso. Y lo peor de todo es que la gente que no es creyente te dicen, esto es lo que ocurre, siempre es lo mismo. Esto es lo peor. Eso no le da gloria al Señor. Qué triste. Por eso es lo peor, porque la gente sufre, el testimonio sufre, la familia sufre. Esa familia no va a toda su vida estará con eso. Pero lo peor es el testimonio del Señor, que está por los suelos, y que la gente dirá, lo que se dice en cristiano, mira. Y esto ha pasado. Sobre todo los inconversos. Sí. Esta es la que decía que era cristiana, pues vaya, A lo mejor el inconverso lo entiende. A lo mejor el inconverso hasta lo entiende. Pero el que se dice cristiano, él se espera que se porte como un cristiano. Yo conocí a una misionera en un pueblo de la provincia de Sevilla, cuando yo estaba yo casado, conocí a una misionera que se fue con uno de la iglesia. Dejó a su marido y a sus hijos y se fue con uno de la iglesia. Y en un pueblo, y estoy hablando de años del año 80, 81, en un pueblo, y se fue, y aquello fue un escándalo. Fue un escándalo. Porque en aquel momento, si tú un pueblo pequeño, era un pueblo, un pueblo Morón, concretamente, con una obra allí y fue un escándalo. Entonces, cuando pasan estas cosas, y cuanto más elevado sea la posición de la persona, porque un miembro de la iglesia, un hermano de la iglesia, hace eso y hace daño, pero lo hace dentro de un círculo. Pero cuanto más elevado es, cuanto más conocido es la persona, peor es la caída. Y ahí donde digo yo, ¿no tienen temor de Dios? Porque... Supongo que sí, yo no puedo, me imagino que habrá, lo que pasa, Nuria, es que estas cosas son tan delicadas, el ser humano somos creyentes, todos somos creyentes nosotros. Los que están en una posición de liderazgo, sean pastores, misioneros, maestros, conferenciantes, predicadores, maestros de escuela dominical, responsables de grupo de alabanza, los que están en una posición, pero pues todos tenemos nuestras cosas, todo el mundo tiene tenemos cosas, ¿no? El problema es cuando no nos damos cuenta, cuando a lo mejor tú, como estás en un sitio que ya todo el mundo te reconoce, aceptan tu ministerio, recibe palabras de alabanza, de aliento. Llega un momento en que al menos tú te crees que eres, vamos, el número uno.
pequeña puerta abierta, lo suficiente, y cuando la puerta se abre, ya no hay quien la cierre. Ese es el problema. Cuando tú abres la puerta, ya no hay quien la cierre. Por eso hay que cerrar la puerta siempre. Por eso hay que cerrar la puerta siempre. Por eso no se puede dejar la puerta abierta. Porque el momento en que tú la abres ya, entonces el ser humano, pues, yo creo que habrá creyentes que ha pasado eso, y estoy seguro que están en el cielo, y que son personas que han pecado, y ahora otras personas, pues seguramente, ¿no?, se han aprovechado. ¿Cuánta gente hay que está en nuestra iglesia que no son cristianos? ¿Y cuánta gente hay que predican en las iglesias y no son cristianos? De verdad. Entonces, yo creo que en este caso concreto, pues hay que decirle al Señor, como dice el refrán en español, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas remojar, pues ten cuidado con la tuya. O la voy a cortar, eso. Gracias. El mismo Señor, la palabra de Dios lo dice también, ¿no? El que piensa que está firme, mire que no caiga. Yo cuando pasan ese tipo de cosas, cuando yo me entero de esas cosas, siempre digo, Señor, ayúdame a mí a no caer. Los demás yo ahí no puedo meterme, yo no tengo, ni lo conozco, ni sé su corazón, ni sé nada. Pero sí aprender, para que no nos ocurra a nosotros. Porque en el momento en que una charlita con una chica en un hotel, no te va a pasar una cosa, no, mira, llévate este dinero, bueno, lo llevo, pero nadie lo registra, o me lo llevo, cuidado, cuando se lleva dinero, después te lo llevas más. Cuando es una charla en una habitación de 10 minutos con una mujer, pues a lo mejor a la siguiente es 20 minutos, y después a la tercera ya no es 20 minutos, ya es la cama. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En todos los sentidos. Y entonces, yo creo que cuando pasan ese tipo de cosas, hermano, Señor, ayúdame a mí a no caer. Porque todos somos pecadores. Y ahí entra el temor de Dios, nunca mejor, el temor de Dios, para impedir que cometamos algo que después a Él le va a quitar la gloria y nos va a hacer poco. Hemos visto hoy, familia, dos motivos por los que podemos, dos cualidades, dos características mías para orar. Una es que oramos en obediencia. ¿Cómo podemos orar si no somos obedientes? Y la segunda es, ¿cómo podemos orar si estamos en pecado? ¿Cómo podemos orar? Porque estamos orando, yo puedo entender que una persona en un momento dado tenga un derbi. Yo puedo entender que una persona, una mujer, que no funciona bien con su matrimonio, y llega un hombre, y yo conozco una situación de una mujer que yo conozco, que su matrimonio no funcionaba bien, no iba bien, las cosas no iban bien en su matrimonio, creyentes. No iba bien en su matrimonio, y llevaba ya varios años casada, y en fin, el pobre estaba pasando mal, estaba triste, y un día se lo contó a su primo. Un día le contó la historia a su primo, los dos en la casa, le contó a su primo que su matrimonio no iba bien, el primo se acercó, ella empezó a llorar, el primo no pasa nada, bueno, al final pasó lo que pasó. Eso fue una vez. Y después yo lo sé porque ya conozco la historia porque me lo contó ella. Esa mujer vivió un arrepentimiento tremendo. Esa mujer estaba mal, pero esa mujer no siguió por la historia. Esa mujer se dio cuenta que había metido la pata. Y se dio cuenta que fue un momento de indefensión, fue un momento en que estaba totalmente desvalida. Y el primo, en vez de ayudarla, pues lo que hizo fue echarle más. Entonces, esa mujer se arrepintió, y ahí está los caminos del Señor, y bien, en su matrimonio está ahí, gracias a Dios, bien. Pero no siguió. Si esta mujer lo hubiese seguido, hablaremos de otra película. Yo entiendo que podemos pecar, entiendo que en un momento dado podemos deslizarnos porque estamos débiles espiritualmente, porque estamos débiles emocionalmente, porque estamos por los motivos que sean. Pero una cosa es caer, que ya es grave, y otra cosa es ya hacerlo de forma sistemática.
entonces ya dices tú, esto ya es otra cosa. Esto ya es la conciencia dura y no hay arrepentimiento, en verdad. Es que si uno sabe que es pecado de entrada, que a lo mejor como dice, te puede deslizar, pero seguir donde queda eso. Para que te des cuenta, como dices tú, siguió el matrimonio, el Señor trajo solución a nuestras vidas, que muchas veces queremos hacer nosotros, o la soberbia que cae encima, o yo me lo veo con esto, o lo con el Señor ha traído siempre solución a nuestra vida. La solución la tenían ellos, si te das cuenta, la acabas de decir. El matrimonio siguió, ella se arrepiente y vuelve y busca la solución. Terminamos, familia. Pues un hermano o una hermana, quien quiera, no decide morar.